Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Es verdad que es un tema complejo el que nos trae aquí esta mañana, y es verdad también que la proposición no de ley no ayuda demasiado a clarificar el contenido. Se confunden términos entre jubilación anticipada y prejubilación, otros conceptos como la pensión suficiente, que corresponde a la edad legal de jubilación y no a la jubilación anticipada, o una cierta confusión también entre voluntarias y forzosas, porque se dice no todas son voluntarias, como si lo fueran la mayoría, y resulta que es lo contrario, ¿no? La mayoría son forzosas en España. Todas ellas, además, claro está, las voluntarias y las forzosas, aplican coeficientes reductores y ustedes se circunscriben exclusivamente a las voluntarias, lo cual despista un poco también sobre el objetivo de esta proposición no de ley. Entendemos, no obstante, y pese a esas cuestiones que acabo de señalar, que lo que pretenden es ablandar, allanar, facilitar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, fuertemente endurecidas por la reforma de las pensiones que hizo el Partido Popular en el año 2013, y en eso vamos a apoyar, ¿no? Vamos a estar de acuerdo. Háganlo, si es posible, con un poquito más de rigor, diciendo a qué colectivos quieren mejorar el acceso y las razones para favorecer a unos sí y a otros no, o no tanto. Miren, en noviembre de 2012, el Ejecutivo del Partido Popular, para ahorrar dinero en pensiones, envió al Pacto de Toledo un informe cuyo objetivo principal era restringir cualquier forma de retiro anticipado. Y endurecieron sustancialmente el acceso a las jubilaciones anticipadas, exigiendo más edad, exigiendo más años de cotización, exigiendo mayores coeficientes reductores y también imponiendo más tramos. Bueno, todo esto resumiendo mucho porque el asunto, desde luego, da para una tesis, ¿no? Ustedes hoy nos traen aquí una proposición en la que pretenden modificar la Ley de Seguridad Social, instar al Gobierno de España, cierto es, inexistente también, por cierto, para unos casos bastante concretos, en los que, por supuesto, estamos de acuerdo: cotizaciones de 40 años, tramos o aplicación de las reducciones por tramos trimestrales que deben cesar al llegar a la edad de jubilación. Por supuesto que sí. Sin embargo, señorías, quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué hacemos con el resto de variables y con el resto de colectivos? Debemos entender que en todo lo que no incluye la proposición no de ley están ustedes de acuerdo, es decir, con la edad de acceso, con los años de cotización, etcétera, etcétera. Todo eso que está ahora mismo en la normativa actual queda aún en el aire. Es evidente que el Partido Popular, como he dicho, ha introducido modificaciones en el sistema que atentan contra uno de los pilares básicos de la cohesión social en España, cuáles son las pensiones, con consecuencias además muy duras para la garantía de los derechos básicos de los trabajadores. El mecanismo de revalorización desligado de la garantía del poder adquisitivo, la introducción del factor de sostenibilidad que augura pensiones menguantes o el propio endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada que hoy tratamos. Los ingresos, lo sabemos, son cada vez más pequeños, pero no solo porque desciende dramáticamente el número de cotizantes, sino también por otras medidas que incluye esa normativa que el Partido Popular promulgó a nivel nacional. Me refiero a las tarifas planas, a la congelación del salario mínimo interprofesional y, en general, a la devaluación salarial como principal medida de competitividad a la que recurrió el Gobierno de España durante los duros años de la crisis. Por supuesto, el Fondo de Reserva, todos lo sabemos, está también en mínimos históricos. Y todas estas cuestiones hacen necesario, sin duda, poner el centro del foco de atención político en este tema. Respecto al lugar, hombre, poco podemos decir. Hoy mismo abran ustedes sus carpetas. Tienen en el apartado de incumplimientos el asunto, por ejemplo, de los criterios de valoración en enfermedades mentales, que es un tema claramente de ámbito nacional, sobre el que este Parlamento tampoco tiene competencia, así que no tenemos nada que decir al respecto. Debatiremos estas u otras cuestiones cuando proceda. Pues bien, por todas esas razones que acabo de señalar y porque coincidimos con el espíritu de la proposición no de ley, vamos a apoyarla. Aunque no me resisto a decirles que, por favor, intenten ustedes no tomar ni este ni otros temas con ligereza, ni con este escaso rigor.
sobre todo porque atenta contra la eficacia de estas cuestiones, ¿no? Es decir, cuando las cosas se tratan de manera parcial o se tratan de manera poco rigurosa, difícil será solucionarlas. Ténganlo en cuenta. Muchas gracias. Gracias, señora Vega.